Saludos. Esta comunicación tiene por título Ciencias sociales y aprendizaje basado en juegos en la educación secundaria, y en ella lo primero que me gustaría centrarme es en la propia definición de aprendizaje basado en juegos, ¿no? Una metodología que se basa en la utilización directa de juegos como una herramienta para facilitar el aprendizaje. Con el aprendizaje basado en juegos se busca, utilizando experiencias lúdicas, experiencias de juego, motivar al alumnado, ayudarle a mejorar la comprensión que pueda tener sobre determinados temas y facilitar la adquisición de conocimientos e incluso habilidades de una manera que sea, pues, inmersiva, participativa, incluso creativa, y de la que ellos se sientan parte, ¿no? Que puedan interactuar con ella directamente. Además, a la hora de utilizar este concepto de aprendizaje basado en juegos, me parece muy útil marcar una distinción con otro término que se está utilizando mucho recientemente para temas educativos, que es el de gamificación. Cada vez se habla más de gamificación educativa, pero a veces se utiliza el término de una manera demasiado amplia para referirse a todo lo vinculado al juego, ¿no? Cualquier cosa de educación y juego sería gamificación. Eso nos resta un poco de operatividad al concepto, y en ese sentido creemos que es mucho más útil seguir la definición que más se está utilizando últimamente en el ámbito académico anglosajón, que es donde se acuñó el término, que sería, por cierto, un término de aparición reciente, ¿no? Es del siglo XXI, y que en castellano podríamos sustituir por ludificación si no queremos utilizar el anglicismo. Pero bueno, hablemos de gamificación o de ludificación, a lo que nos estaríamos refiriendo con esta acepción del concepto sería simplemente la introducción de elementos, mecánicas o características de juegos, actividades que no son juegos. No estaríamos utilizando directamente un juego, sino que estamos introduciendo simplemente elementos de un juego a una actividad de otro tipo. Centrándonos en el ámbito educativo, sería, por ejemplo, realizar algún tipo de actividad del estilo de un cuestionario, de preguntas, incluso una prueba como podría ser un examen, y que esas preguntas pues diesen algún tipo de puntos, bonificación, con la que luego los participantes barra jugadores pudiesen eh, adquirir pues, algún tipo de cartas que luego les supusiesen pues, una ventaja en el curso, ¿no? Ahí estaríamos haciendo claramente una gamificación, porque las actividades en sí no son juegos, las actividades son pues, una prueba escrita de toda la vida, un examen, un cuestionario, no es un juego. Pero sí que le metemos pues, un elemento concreto derivado del juego que hace pues, que la actividad sea más atractiva y más interesante, ¿no? Esto se está haciendo cada vez más, no solo en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos como el laboral, porque bueno, generan un gran atractivo, mayor interés, y a veces pues, se consigue un mayor rendimiento. Entonces estamos distinguiendo claramente esto que sería gamificación con el aprendizaje basado en juegos, que sí que sería la aplicación directa de un juego como tal, con sus reglas, con sus normas, con sus elementos físicos si los tuviera, pero el juego en sí mismo, ¿no? Se introduciría el juego como tal. Creo que es muy importante hacer este matiz, ¿no? Y que ayudar a que se utilice cada vez más en el ámbito académico, porque si le llamamos gamificar a todo, al final el término resulta menos operativo. Entonces, aquí vamos a establecer esa división, y de lo que voy a hablar aquí es exclusivamente de aprendizaje basado en juegos, que es además algo que se lleva usando en educación desde el principio de los tiempos, ¿no? Es algo inherente al ser humano, y el ser humano ha jugado desde prácticamente que nace a lo largo de toda la historia. Entonces eso se ha aprovechado mucho, el juego a nivel pedagógico, desde siempre. No es algo nuevo el aprendizaje basado en juegos, pero sí lo es, digamos, que es su conceptualización actual. Y uno de los problemas del uso de juegos es que se han vinculado excesivamente a los niveles educativos más bajos, ¿no? Entonces, en educación infantil, el uso del juego puede ser algo continuo, mientras que en educación primaria se va desechando según van avanzando los cursos, y en educación secundaria o en educación superior el uso del juego es prácticamente nulo o totalmente mínimo. Y esto está un poco ligado a la idea de que, pues ya para
adultos, adolescentes, el juego pues, es una pérdida de tiempo, simplemente para entretener a los alumnos, pero se pierde el valor pedagógico. Consideramos que eso no es así y que bien utilizado y bien aplicado el juego puede ser muy útil y potenciar mucho la adquisición de conocimientos en niveles como puede ser la educación secundaria, ¿no? Por eso creemos que sí que hay que desterrar estos estereotipos y el problema es que hay distintos condicionantes que dificultan la introducción de juegos. No es fácil introducirlos, pero si se introducen bien, los objetivos pedagógicos se pueden cumplir sobradamente. Entre los juegos podríamos hablar de muchos tipos, pero voy a centrar sobre todo en la división básica entre videojuegos y juegos de mesa, que serían pues, los dos formatos básicos del juego comercial hoy en día, ¿no? Y que son al final los más sencillos y fáciles de aplicar en un sistema educativo. Vendrían a ser la distinción entre el formato digital y el formato físico. Los videojuegos, bueno, podemos decir que a día de hoy es la industria del ocio más pujante, la que más factura, ¿no? Y genera muchísimo interés. Pero al mismo tiempo hay ciertas limitaciones de su uso en el aula que tendríamos que ver. Las posibilidades de los videojuegos a nivel educativo son inmensas. La calidad que se consigue hoy en día con ellos, las posibilidades de inmersión que pueden tener, la posibilidad de que las experiencias sean interactivas y se pueda hacer prácticamente cualquier cosa con ello, hace que las posibilidades educativas de los videojuegos sean enormes, ¿no? El problema es que son difíciles de llevar al aula. Son difíciles de llevar al aula porque necesitamos tener una serie de dispositivos electrónicos que deberían tener todos los alumnos, salvo que queramos utilizar nosotros, el profesor o que se vayan rotando un único juego, pero bueno, eso es relativamente complicado y no suele ser muy fructífero. E incluso si todos tienen el mismo dispositivo o un dispositivo similar, necesitaríamos que todos esos dispositivos tuviesen el mismo juego, lo que plantea otra dificultad. Y además, un juego es prácticamente imposible de reprogramar por una persona que no sea un auténtico experto, ¿no? Así como un juego de mesa se pueden cambiar, hacer modificaciones muy fácilmente, un videojuego es prácticamente imposible, lo cual hace que sea pues, muy limitado y su formato condiciona mucho. ¿Se pueden utilizar los videojuegos en el ámbito educativo? Claro que se pueden. Sabemos que los alumnos los utilizan en su tiempo libre. Entonces, es muy útil aprovecharlos. Entonces, por ejemplo, se pueden introducir actividades que vayan aparejadas a videojuegos. Por ejemplo, que los alumnos tengan que comentar una serie de elementos pensando en ciencias sociales, por ejemplo, pues en una asignatura de geografía e historia, que tengan que analizar algún juego desde el punto de vista de los aspectos geográficos y los aspectos históricos que contiene, ¿no? Tiene que meterse en el juego, tiene que analizar, ir pensando cómo adaptar esos elementos, a lo mejor pues, hacer capturas o fotografías para distinguirlos, ver un poco cómo están plasmados, etcétera, etcétera. Puede ser una manera muy buena de que el alumnado se preocupe por aprender más y por saber más de esos contenidos porque está a la vez utilizando un medio que le es atractivo, que le interesa, que le gusta ya de por sí, ¿no? Entonces, si podemos utilizar ese medio para adquirir conocimientos significativos, desde luego hay que poder usarlo. Pero el problema, ya digo, que llevar eso a un aula en sí mismo es mucho más difícil. Sería un trabajo más fácil para hacer fuera del aula. Entonces, consideramos que los juegos de mesa tienen un potencial mucho más fácil y mucho más directo en el aula, porque además son muy adaptables. Y tenemos varias opciones para utilizar un juego de mesa en un aula. Por un lado sería utilizar un juego comercial, un juego educativo ya creado, tal cual está, lo aplicamos directamente en el aula. Esto es estupendo si disponemos de un juego que cumpla con lo que queremos, pero rara vez todo el juego en sí nos sirve tal cual está, ¿no? Entonces, eso hace que sea relativamente complicado utilizar esta opción. En el lado contrario estaría crear nosotros un juego de mesa, crear las mecánicas, idear el funcionamiento del juego, los componentes, etcétera, etcétera. Pero eso tiene el problema de que requiere muchísimo trabajo y a los profesores, en este caso de secundaria, pues no les suele sobrar el tiempo y meterse en una labor de este tipo pues es algo relativamente complicado. Entonces hay unos caminos intermedios que pueden facilitar mucho la labor, como sería, por ejemplo, coger un juego comercial ya creado y simplemente adaptarlo a lo que nosotros necesitamos. Claro, eso
ya facilita muchísimo las cosas. Sería, nosotros tenemos un juego que conocemos, que funciona, que tiene una serie de elementos interesantes, pero que, por ejemplo, las partidas son muy largas. Pues adaptamos menos turnos, adaptamos el tablero para que sea más corto, hacemos cambios en las reglas y las modificamos para que el juego se pueda hacer en menos tiempo y adaptarse a la duración de un aula. O bien, por ejemplo, el número de jugadores. La mayor parte de los juegos pues, van de los 2 a los 4 o 5 jugadores. Igual nosotros podemos adaptar esa experiencia lúdica para que puedan jugar 25 jugadores que tengamos en un aula. O bien distribuir estos alumnos en grupos y que cada grupo se haga con el control de un jugador tal y como están establecidas las normas de ese juego, ¿no? Sería, tenemos un juego que ya existe, pero lo adaptamos a nuestras necesidades, pues de tiempo de juego, de número de alumnos, reducimos la complejidad de las reglas por lo que necesitamos o introducimos luego contenidos, reemplazando algún elemento del juego. Pues el juego tiene una serie de cartas, las sustituimos por otras que hayamos creado nosotros, para de esa manera, aunque sea el mismo juego, los contenidos que trabajemos sean los que a nosotros nos interesen. Un poco más cerca de un juego creado por nosotros, lo que podríamos es, vale, creamos este juego nosotros, pero utilizamos elementos de otros juegos. Pues utilizamos cartas que nos convienen de un juego porque tratan pues, hechos y personajes históricos que nos interesan, o este tablero, cogemos el tablero de este otro juego porque geográficamente cumple los requisitos que necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de adaptar una experiencia de estas para todo lo que podemos buscar. Y con eso, pues bueno, la idea sería tener un juego adaptado a un aula para trabajar los contenidos y elementos que nos interesen. Por poner algunos ejemplos así muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo en esta comunicación, ¿cómo podríamos usar juegos para trabajar elementos de ciencias sociales? Pues, por ejemplo, para la historia. Muchos juegos históricos cuentan con cartas de evento que alteran la partida, que generan cambios y que nos enseñan cómo un hecho histórico pues, afectó al contexto, a la época. Podemos introducir personajes históricos, podemos introducir elementos de las relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Que participen en el juego de una manera u otra. La geografía. En general, los mapas, muchos juegos se juegan sobre un mapa y ya eso nos genera un conocimiento geográfico. Podemos trabajar la cartografía, orientación, viajes, elementos de geografía humana. Es muy fácil introducirlos en un juego que tenga un tablero que sea un mapa. La economía se puede trabajar de una manera maravillosa con juegos de mesa. Son estupendos para hacer simulaciones económicas. Entonces, trabajar conceptos como pueden ser la oferta y demanda, el coste de oportunidad, los préstamos, las inversiones o la economía circular, por ejemplo, que serían conceptos que a lo mejor en lo teórico son más difíciles que los alumnos lo entiendan, en la práctica de un juego pueden ser súper fáciles de entender, ¿no? Y eso ayuda mucho. Y también la política, ¿no? Entender mejor el funcionamiento de los gobiernos, de procesos electorales, de ideologías, dinámicas de negociación, etcétera. Y además, aunque aquí hayamos puesto algunos ejemplos de ciencias sociales, estos luego tienen unas sinergias muy buenas con otras materias, ¿no? Por ejemplo, es difícil jugar un juego de economía sin tener presentes las matemáticas. Entonces hay una sinergia muy buena. La geografía y las ciencias naturales son muy fáciles de enlazar. Y al final cualquier juego se puede introducir en una asignatura de plástica, pues que los alumnos tengan que crear los componentes y hacer pues, distintos trabajos vinculados al juego en una asignatura de estas. Entonces, bueno, la interdisciplinariedad y combinar con otras materias puede ser algo también muy, muy útil. Pero bueno, en definitiva, ya lo profundizaremos en el capítulo del libro que derivará del Congreso. Los juegos de mesa son recursos muy interesantes para introducir en un aula de sociales en secundaria y aunque requieren un notable esfuerzo por parte del docente, pueden generar dinámicas y aprendizajes que son muy, muy positivos. Por eso, desde aquí recomendamos encarecidamente su utilización. Y nada más por mi parte, gracias por la atención y un saludo.